La nota que tenemos prevista, vamos a hacer un balance o vamos a dar a conocer el balance de YPF en el primer trimestre de este 2020. La petrolera con mayoría de acciones estatales registró una ganancia de 6.300 millones de pesos en el primer trimestre del 2020. Ingreso superior en un 33,4% y llegaron a estar facturando 174.700 millones de pesos. La producción total de crudo disminuyó apenas un 0,5% en comparación al primer trimestre del 2019. Mostró un crecimiento, esa producción, del 41,4% respecto al primer trimestre del 2019, en donde los números no habían sido para nada buenos ni para nada positivos. La petrolera YPF mostrando justamente lo que es, ni más ni menos, el balance del primer trimestre. La producción total de hidrocarburos, estamos hablando del crudo, del gas, del GLP, se incrementó un 4,9% respecto al mismo trimestre anterior, bueno, en estas producciones distintas a lo que estábamos observando recién. En este contexto de congelamiento de combustibles, de la implementación del barril criollo, se dio a conocer justamente lo que es el balance de este primer trimestre de YPF, la empresa de bandera, la empresa estatal con mayores acciones que tiene en nuestro país. Pero para conocer mucho más de lo que sucede con el combustible en nuestro país, con el petróleo a nivel internacional, vamos a saludar a Gerardo Rabinovich, quien es integrante del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. ¿Cómo le va, Gerardo? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Hola, buenos días, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, preguntarle antes que nada el contexto mundial del petróleo, que está absolutamente por el piso, asemella obviamente a toda esta cadena, ¿no? que obviamente tiene que ver con la producción argentina también. Bueno, en el primer trimestre de este año el contexto mundial del mercado internacional de petróleo muestra un panorama deprimido, con precios que en algún momento durante el mes de abril hasta llamó la atención que fueran negativos, y con acuerdos entre los productores, luego de un primer, digamos, conato de guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, un acuerdo para reducir la producción. Hoy la producción ha caído y se estima que va a seguir cayendo hasta casi un 10-15% de la producción mundial total, y los precios están, por ejemplo, el del petróleo Brent en la mitad del precio que presentaba a principios de año. Ayer estuvo un poquitito por debajo de los $30 el barril, y esto obviamente obedece a una caída brutal de la demanda, producto de la restricción económica en todos los países del mundo por enfrentar el problema de la pandemia, que ha digamos, obligado a que todos nos quedemos en casa y que no haya prácticamente, por lo menos durante fines del mes de marzo y principios de abril, en Occidente y desde febrero en China, actividad económica. Recién en estos meses pareciera como que hay un cierto atisbo que la demanda, que la actividad económica comienza a recuperarse, ¿no? Gerardo, y en este contexto, el barril criollo, una vez más, ¿qué opinión tiene? ¿Qué opinión le merece esta implementación que ya ha tenido experiencias en Argentina? Bueno, algunos lo ven con buenos ojos, sobre todo las corporaciones petroleras, otros no tanto. Bueno, la experiencia que ha tenido la implementación del barril criollo en Argentina no ha sido buena. Expliquemos que el barril criollo significa fijar un precio interno del barril por encima del precio internacional, con el objeto, es decir, un precio sostén con el objeto de justamente sostener la actividad de la industria y los ingresos por regalía de los países productores. Esto se implementó en el año 2014 por primera vez, con el objetivo que proveyera a las empresas de fondos para invertir, cosa que no hicieron, y por el contrario los consumidores debieron pagar un precio más alto de las naftas y del gasoil,
y la actividad económica en general en Argentina perdió mucha competitividad. Desde que comienza esta nueva fase o esta pandemia, digamos, de la economía mundial, caen los precios a valores casi inéditos en este siglo. Llegó a estar a 10, 12 dólares el barril de petróleo, y la reacción inmediata de la corporación petrolera, como usted la llama, fue: no, nos tienen que dar un precio sostén, porque si no hay que cerrar pozos, hay que cerrar industrias, las compañías de servicios tienen que echar personal, y las provincias no pueden sostener su presupuesto. ¿Por qué 45 dólares el barril? Nadie lo sabe. Claro, eso es arbitrario. Totalmente arbitrario, porque si empezaron pidiendo 54 en realidad. Luego, ante la barbaridad del pedido, cayeron a 45. YPF, que es una compañía integrada, en una primera instancia ofreció pagar 35 y entró en negociación con otras productoras para firmar contratos de compra a partir de mayo a ese valor, y digamos la presión tanto de las compañías petroleras como de las provincias continúa siendo muy fuerte, aun cuando saben que el precio internacional lentamente va a ir recuperándose, y digamos la situación va a volver a un nuevo equilibrio. No es el equilibrio anterior, pero que va a permitir nuevamente volver a entrar en una nueva fase de normalidad de esta industria. Entonces, el pedido de un precio sostén es un pedido de una parte del país a otra parte del país, como es el país consumidor, el país agrícola, el país industrial, el país que se mueve por las carreteras, para que lo sostengan, cuando la otra parte del país no está siendo prácticamente sostenida en sus actividades. Es muy clara, es muy clara, Gerardo, esa situación. Y la pregunta es, bueno, el presidente el mismo día de ayer en una entrevista dijo: sería una locura que encima se aumenten los precios de los combustibles, es decir, quedan congelados. Pero ¿por qué quedan congelados? ¿Por qué no tenemos esa variación de cuando sube el petróleo, sube el dólar, sube el combustible, y cuando baja, bueno, están congelados los precios? Eso es, los consumidores lo tenemos que vivir a diario. Y bueno, forma parte de las presiones para no perder ingresos por parte de las empresas. Ahí hay una ecuación que va a haber que analizar. Si los productores le venden a los refinadores a un valor de 45 dólares el barril y el consumidor no paga el precio equivalente, alguien va a tener que pagar la diferencia. Hasta el día de hoy no hemos visto, digamos, que se formalizara el decreto fijando ese precio. Así que todavía continúan estas presiones. Lo que nosotros decimos desde el Instituto Mosconi es: ok, no hay que dejar caer a la industria petrolera argentina, pero fijemos precios acorde a los costos. ¿Cuáles son los costos de producción por cuenca? Y en función de eso, como pasa por ejemplo con el pagar la mitad del salario de los trabajadores a las industrias o a los comercios, etcétera, bueno, con esos costos evaluamos cuál debe ser el precio que debería reconocerse para que la industria en esta situación excepcional no caiga. Pero no fijar un precio arbitrario. Ya para la próxima le vamos a preguntar cuál sería el costo de acuerdo a esos indicadores. No se lo quiero preguntar ahora para no amargarnos, porque seguramente es muy inferior a lo que vamos a pagar. Y la pregunta es el secreto mejor guardado de la industria. Exactamente, no lo quieren develar. Y la otra situación, desde aquí, desde Telediario Federal, lo venimos preguntando cada vez que tenemos la posibilidad, la chance: ¿cuándo veremos, ya que todos los consumidores
sectores debemos soportar algunas pérdidas, algunas presiones o solventar algunas situaciones desfavorables de algunos sectores, tener la posibilidad al menos de hacerlo de manera equitativa, no que en el norte, en Jujuy, en Corrientes, en Córdoba se pague mucho más que en algún otro sector del país como es en la zona del AMBA. ¿Será posible? Es una decisión de quién depende. Bueno, la decisión del precio de los combustibles en surtidores es una decisión empresaria. Por ejemplo, YPF fija un precio distinto como consecuencia de un método de cálculo que tiene en cuenta los costos de transporte desde refinería hasta las distintas localidades. Entonces, bueno, en ese esquema o en esa metodología que es antigua, se presentan algunas distorsiones importantes, como por ejemplo que Mendoza, que tiene la refinería de Luján de Cuyo en las puertas de la ciudad, tiene que pagar un combustible más caro que, por ejemplo, Buenos Aires, que está en la misma situación, porque el costo o la metodología de cálculo del precio es refinería de La Plata más transporte, y entonces ahí se van dando diferenciales que muchas veces no tienen que ver con la realidad. El establecimiento de un precio uniforme en todo el país es una tarea que debería ser planteada y calculados cuáles tienen que ser los precios que debe pagar el que está más cerca de la refinería para sostener un precio único en los lugares más alejados y de esa forma tener un país más justo, más federal, donde aquellos que, digamos, están más favorecidos por una cuestión de localización geográfica puedan ayudar a localidades más alejadas, ¿no? Gerardo Rabinovich, del Instituto de Energía General Mosconi, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal y vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a seguir buceando, buscando los motivos y cómo se define esta situación tan importante, ni más ni menos que es para la producción argentina, por ejemplo, en el sector del agro y demás, con estas diferencias que se tienen. Un fuerte abrazo. Chao, buenos días, gracias. Hasta luego.